Esta es la primera masterclass de la Academia OTM. Nuestra intención con estas masterclass es comunicar algunos de los conceptos que vamos a estar dando dentro de la academia, poder abrirlos al público y que podamos compartir este material después. Y quisiera empezar diciéndoles que, bueno, indagando un poquito más acerca de qué es la academia. La Academia OTM surge de la Orquesta de Teatro Musical, que durante muchos años estuvo haciendo musicales profesionales con orquesta. Lo que distinguía al grupo era el tipo de trabajo que hacíamos con orquesta y que en muchos casos fue muy a pulmón, un trabajo en equipo de muchísimas personas incluidas, y se generaron grupos de trabajo muy comprometidos, y de lo que surgió esta academia. La Academia OTM es, es nuestra intención de llevar todas estas cosas del equipo que trabajó dentro de la Orquesta de Teatro Musical a una academia para que podamos hacer una experiencia mucho más pedagógica y mucho más a conciencia del proceso del montaje de una obra musical. Y acá les compartimos algunas de las fotos. Eh, Hoy la primera masterclass va a estar a cargo mío. Soy Cecilia O'Grady, para los que no me conocen. En esta clase están incluidos los miembros de los que ya son alumnos de la academia y muchos otros que fueron invitados a través de las redes. Me presento, para los que no me conocen. Yo trabajo hace 14 años en docencia y en dirección de obras musicales y también de texto. Y en este momento, y hace varios años, estoy como directora artística y responsable del área de actuación dentro de la Academia OTM y en su momento de la OTM también. Creo que el haber trabajado dentro de colegios, trabajado con chicos chiquititos, con chicos grandes, adolescentes y también con adultos, me da la experiencia de saber que el teatro, en la edad que sea, es una experiencia súper nutritiva, es una experiencia, bueno, desde la docencia es increíble el trabajo y me da la pauta de poder ver varias de las cosas que vamos a trabajar dentro de esta exposición en distintas etapas de la vida y cómo esto se repite, no importa cuál sea la edad. Para poder organizarnos hoy, solamente para que sepan, esto lo dijimos mil veces, pero bueno, para organizarnos mejor, es importante para nosotros que sepan que vamos a tener una instancia de preguntas al final. Por eso, si ustedes necesitan o quisieran tener a mano, puede ser en el celular también, un lápiz, un papel o algo para anotar alguna inquietud, al final vamos a tener un momento de intercambio. Pero la primera parte va a ser una exposición acerca de la improvisación, que es el tema que nos compete hoy, la improvisación como herramienta para el artista. Y los ejemplos de hoy y los detalles de hoy van a estar aplicados especialmente a la actuación. Para empezar a meternos con la temática de la improvisación, me interesó hablar primero de la definición, ¿no? ¿Qué es la improvisación? Sin tener que meternos ya en el arte o incluso dentro del teatro. La RAE dice que la improvisación es acción y efecto de improvisar. Y que improvisar es hacer algo de pronto sin estudio ni preparación. Y ahora, después de expuesta la definición, me gustaría indagar qué sería esto de la improvisación dentro del teatro. En el segundo punto, quise recopilar buscar una definición un poco más clara acerca del teatro, porque en realidad se agrega un componente específico en la improvisación del teatro que tiene que ver con la espacialidad. Es una construcción escénica que sucede en el momento presente, sin previa planificación, dentro de un espacio escénico con uno o más intérpretes. La improvisación puede ser de una sola persona, pero es interesante tener en cuenta que siempre que uno improvisa, lo hace para un público,
lo hace dentro de la improvisación teatral, lo hace frente a un público, lo hace frente a un público que lo va a estar observando. Entonces, incluso si el intérprete fuera uno solo, también se va a dar algo vincular y algo de lo que el público va a nutrir al intérprete, que también va a ser parte de esa construcción. En este caso vamos a estar trabajando, vamos a estar hablando de la improvisación en general, pero especialmente como herramienta de trabajo para el artista, para el actor. Pero la realidad es que a lo largo del tiempo se fue desarrollando y se constituyó como una disciplina en sí misma. Hoy hay grupos, hay espacios de teatro que trabajan específicamente la improvisación y montan shows, espectáculos basados solamente en la improvisación. ¿Qué hacen estos artistas? Lo que hacen es prepararse, entrenarse, como si fuera un deporte, entrenan como para tener la agilidad de, llegado el momento, poder hacer que de esa improvisación sea un espectáculo con un público. Por otro lado, suele decirse que la improvisación, o suele igualarse la improvisación con la comedia. Esto no es enteramente cierto. Históricamente la improvisación no necesariamente era graciosa. Hoy se utiliza mucho para la comedia y muchas veces hay como una búsqueda de lo gracioso dentro de la improvisación, pero ese no es el objetivo último o el primordial. Eh, en realidad, si uno piensa, por ejemplo, en el stand-up, que mucha gente piensa que es improvisado, el stand-up no es improvisado, es guionado. Puede llegar a tener algunos giros o algunas cosas que si el stand-upero tiene mucho oficio, puede llegar a variar alguna cosa, pero la realidad es que está guionado, está ensayado y tiene como ciertas opciones, pero en realidad no hay nada que se esté fabricando en el momento. Cuando hablamos de improvisación, hablamos realmente de no tener ningún plan, subirse ahí y dejar que suceda lo que suceda de, de la escena que surja en ese momento. Para hablar de los orígenes muy, muy brevemente, quizás algunos tengan o muchos tengan la idea de la comedia del arte en imágenes, por eso les les quería mostrar esta foto. La comedia del arte, que como dice ahí el periodo entre 1500 y 1700 en Italia, los artistas de la comedia del arte interpretaban ciertos estereotipos de personajes, ¿sí? Tenían personajes definidos que interpretaban y reinterpretaban, o sea, todas las noches cumplían el mismo rol, tenían ciertas historias como marcadas hacia dónde iban, pero después trabajaban la improvisación sobre esos mismos personajes y esas mismas historias. Tenían 3 actos, había una estructura, pero todo lo que sucedía dependía mucho del público y de lo que sucediera en la calle, porque en realidad estaban trabajando con gente que deambulaba por la calle, con gente no muy, o sea, eran quizá de menores recursos, entonces por ahí apelaban a lo que sucedía en el momento, y bueno, este es el primer registro de improvisación dentro del teatro. Después, dentro del teatro fue variando, fue pasando por un montón de cosas, el psicodrama, hay un montón de técnicas del teatro que surgen específicamente de ejercitaciones de improvisación, llegando a nuestros días con muchísimas escuelas que lo que hicieron fue bajar a cosas muy detalladas de quizá reglas o formas de aprender a improvisar y formas de comunicarse dentro de las improvisaciones para los artistas. Dentro de eso, hoy les quiero presentar 8 pilares para la improvisación a manera de organización de los muchos conceptos que pueden estar englobados dentro de una improvisación en general. Quisiera recomendarles un libro que trabaja esto, baja muchísimos de los conceptos que se fueron investigando a través de la ejercitación. En este libro los escritores, digamos, son directores
estudios, lugares donde realmente se trabaja la improvisación como espectáculo. Se montan espectáculos específicamente de improvisación, incluso competencias, y ellos con el bagaje, con la experiencia que tenían, lo que trataron, lo que buscaron hacer en este libro es bajarlo a un manual para que el que no tiene o que no lo hizo a través de ponerle el cuerpo pueda ver la teoría también por otro lado. Es muy interesante, así que los invito a que lo lean. Bueno, acá está en inglés, pero sé que está la versión en español también. Bueno, y entonces vamos a ir a los 8 pilares. Y el primero con el que vamos a empezar tiene que ver con el apoyo y la confianza. Muchos de los pilares van a sonar eh, como si fueran valores, pero algo de eso hay detrás de la improvisación. Como se trabaja en equipo, hay ciertos códigos que tienen que ver con cómo se tratan entre ellos los improvisadores. Obviamente acá estamos hablando de mínimo 2 improvisadores, ¿no? Pero a la hora de subirse al escenario, el apoyo y la confianza tiene que ver con esto de respetar las elecciones hechas por los otros. Cuando yo voy a improvisar, las ideas que van a surgir, yo puedo tener una idea y proponerla, pero esa idea va a ser completada siempre por lo que el otro diga. Entonces, yo tengo que estar dispuesto a observar y a ver cuáles son esas ideas que me está proponiendo mi compañero para poder avanzar. Y para poder hacer eso es importante que como concepto sepamos que no hay malas ideas. Es verdad que uno puede tener más agilidad, más entrenamiento, pero si yo empiezo por el concepto de enjuiciar las ideas y ponerlas en calidad de buenas o malas, no voy a poder trabajar sobre eso. Y yo voy a tener que trabajar sobre la materialidad que me proponga el otro. Y por eso es que no hay errores. Si hay algo que se sale un poco de lo orgánico que venía sucediendo y se podría llegar a considerar de alguna manera como un error, va a dejar de serlo porque mi compañero o quienes estén incluidos en la escena lo van a justificar, van a buscar justificarlo y le van a encontrar un sentido, por lo cual todo, todo eso que parecía un error puede llegar a terminar siendo el giro que lleva la escena hacia otro lado. De un error puede llegar a surgir una genialidad. Y por eso me parece interesante esto de tratar al compañero como si fuera un poeta. Es un poeta, es un genio, es un artista. Entonces no importa qué salga de su boca, lo que traiga va a ser una genialidad, porque es lo que hay en el momento y es con lo que podemos trabajar y lo que vamos a trabajar. Y además, de esta manera logramos que el protagonista pase a ser el grupo y por encima del grupo yo diría la escena, porque la escena es lo que tiene que funcionar, la escena es lo que tiene que terminar de conformarse y no se trata de cuánto se luzca uno o el otro, se van a lucir si el grupo funciona. Si uno se corta solo y el grupo no funciona, no se va a lucir ni el que se cortó solo ni los demás. O sea, es muy difícil que eso suceda porque tiene que funcionar eh, en consonancia con el resto. Y para eso es necesario generar un acuerdo. Son muchos los acuerdos que se generan dentro de una escena, pero hay un acuerdo por excelencia que hace que las improvisaciones funcionen. Hay una regla que se le puede llamar la regla de sí y es sería responder positivamente y luego sumar información. ¿De qué manera? Si a mí me proponen algo y quizás yo vengo planeando o vengo pensando que la escena va por otro lado, es muy probable que yo termine negando algo o ignorando algo que me dice mi compañero. En cambio, si yo ya sé que necesariamente tengo que decirle que sí a todo lo que el otro me proponga, ejercito de otra manera, ya estoy completamente disponible, tengo otra manera de trabajar, no estoy a la defensiva, simplemente recibo cualquier cosa que me vayas a dar con los brazos abiertos. Sí. Si me decís, sos un soquete, soy un soquete. Si me decís que soy la peor persona del mundo, me convertí instantáneamente en la peor persona del mundo. Puede haber discusiones, pero las discusiones pasan por otro lado. Tengo que aceptar la realidad que el otro me propone y siempre sumarle información. La información lo que hace es promover el avance de la escena.
Por eso, cada nueva propuesta debe promover la última para que la escena progrese. Entonces, si a mí me propusieron algo, no importa que sea, por simple, complicado o absurdo que sea, si yo a eso le sumo información, le empezamos a dar sentido juntos. Puede existir un conflicto entre personajes, pero se debe evitar el conflicto entre los actores. Esto parece medio absurdo, porque uno piensa, bueno, el conflicto de la escena es el conflicto de los actores, pero en realidad no. Nosotros podemos acordar, podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, en que nos vamos a pelear, pero tenemos que estar de acuerdo en hacia dónde estamos llevando la escena. O sea, que los artistas, los intérpretes, los actores están de acuerdo en estar, desacuerdo, en estar en desacuerdo. Entonces, de todas maneras, están trabajando juntos. El problema se da cuando están tirando para distintos lados y están generando y construyendo escenas que se contraponen, que no terminan de ser una. El actor principal, perdón, el actor participa relajado cuando tiene la garantía de que el otro lo va a sostener, de que el otro siempre le va a decir que sí. Entonces ahí no estoy, o sea, las inseguridades se calman, uno trabaja más en el momento porque sabe que del otro lado hay alguien con los brazos abiertos atajándome y siendo mi colchón de la misma manera que yo lo voy a hacer para él. Obviamente todas estas cosas tienen que ver con el ejercicio, porque muchas cosas se entienden cuando uno pasó por los ejercicios y lo llevó al cuerpo. Porque, por ejemplo, uno puede decir que el pilar 3 es la escucha. No, es necesario escuchar. Y parece muy simple pensar, bueno, escuchá. Pero escuchar con atención para poder recordar detalles y recordar cada una de todas las cosas que fueron mencionados, para poder que la escucha no solo incluya el sonido y las palabras que la otra persona dice, sino que también empiece a registrar la emocionalidad y el tono de voz detrás de cómo lo está diciendo mi compañero. Chequear si algo de la gestualidad del cuerpo me está dando una... Porque no es lo mismo decir hola mi amor que decir hola mi amor. Digo, hay algo que me está diciendo que no está puesto en datos específicos de palabras, pero si yo lo tomo, empiezo a hilar un poco más fino. Y en los detalles es que las escenas avanzan también. Hacer suposiciones y no hacer preguntas. El que da información hace regalos y el que hace preguntas es un ladrón. ¿Por qué? Cuando yo, cuando yo estoy en una escena y es como tirarle sogas al otro, como empujarlo para adelante. Cuando yo doy información, lo que hago es le marco el camino. Si yo le digo, hola, ¿cómo estás? No le dije ni quién soy, ni de dónde vengo, ni qué vine a hacer, ni si lo quiero o no lo quiero, me cae mal. Digo, probablemente ni lo pensé, pero si yo puedo aportarle al otro, decirle, hola, mijito, o después agregarle una forma de hablar específica, o vengo cansado, ya le estoy aportando a la escena un montón de lugares de donde el otro tiene regalos, tiene lugares de donde tirar y de donde agarrarse. Si no, le estoy poniendo toda la responsabilidad del otro. O sea, queda todo de su lado. Otra de las cosas que suele pasar cuando alguien está inseguro o no sabe mucho por dónde ir es que empieza a hacer preguntas. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? El otro tiene que responder. Vuelve a estar la responsabilidad en el otro. En cambio, si yo le digo, ¿eso es una cucaracha? Es una pregunta, pero yo ya estoy poniendo, al menos si no es una cucaracha, es algo muy parecido a una cucaracha y es algo que me da asco. Entonces, empezar a aportar información más específica empieza a hacer que podamos construir eso juntos y que vos puedas ver lo que yo estoy viendo de la escena y que podamos empezar a encontrar ese patrón y esas conexiones entre las cosas. Buscar el juego dentro de la escena y jugarlo. Cuando pensamos en juegos de niños, por ejemplo, uno necesariamente tiene que saber cuáles son los juegos, ¿sí? O cuáles son las reglas, perdón. Si yo juego a las escondidas y, no sé, cuando alguien empieza a contar, no me escondo, digo, hay algo de que si no sé jugar, nadie va a querer jugar conmigo, primero, y además no lo puedo jugar. Digo, no termino de saber dónde estoy parado. Entonces, si nosotros consideramos que dentro de las escenas, a medida que se desarrollan una improvisación, empiezan a aparecer juegos que
cuando se reconocen son posibilidades de dónde tirar para empezar a jugarlo, uno está mucho más atento y hay una complicidad de empezar a jugar el mismo juego. Por más que estemos jugando a que, no sé, yo tengo que lograr mostrarte que yo soy mejor que vos. Entonces toda la escena se trata de que de alguna manera sutil siempre te voy a estar mostrando yo soy mejor que vos. Y entonces el otro, pero digo, se empieza a generar un patrón de algo de construcción que puede llegar a terminar en un desenlace. Pero si yo no reconozco el juego y pasó, no, o sea, no puedo tirar no lo puedo jugar. Me quedé fuera del juego, es como que me quedé parado y me encontraron y ya está. Eh, Evitar nociones preconcebidas. ¿Qué serían las nociones preconcebidas? A veces desde el tratar de encontrar una seguridad o un lugar de donde agarrarme, inmediatamente, no sé, alguien menciona qué sé yo, un cohete, inmediatamente me imagino el cohete y relacioné con dos o tres cosas. Y ya empiezo a tener como un montón de ideas de cómo va a ser, de cómo se va a dar y de cómo va a ser que se va a desarrollar la escena. Esas ideas lo que hacen es bloquear la conexión entre los dos y se deja de construir juntos. Entonces, si yo tengo una idea que quiero que esté en la escena, la tengo que explicitar, la tengo que llevar al cuerpo, la tengo que decir y el otro tiene que saber que yo estoy queriendo ir por ese lado. Ahora, si el otro hizo un cambio de rumbo, o sea, tengo que encontrar la manera de ser lo más eh, dócil, si quieren, para poder cambiar ese rumbo rápidamente, para poder adaptar, como una cosa de adaptabilidad. Porque si me agarro de esa idea, vamos a estar peleando entre compañeros. Y un dato más sería escuchar toda la idea de una declaración. Lo que suele pasar es que uno empieza a exponer una idea y la ansiedad gana del otro participante de empezar a trabajar con la primer parte de esa declaración y en realidad todavía no sé qué es lo que el otro me quiere decir. Entonces, tomar los tiempos como para que el otro pueda mostrar, manifestar y expresar lo que está proponiendo y yo observarlo es importante. Y a veces la ansiedad no nos permite hacer eso. Pilar 4, presente. Pareciera que estoy hablando de mindfulness y cosas New Age, pero la realidad es que el presente en las improvisaciones es donde se encuentra la escena. Si yo no estoy en el presente, no puedo descubrir cuál es esa escena. O sea, lo que está sucediendo en el momento es la escena. Si yo estoy tres pasitos más adelante, o uno solo, o me quedé en lo anterior, no estoy contribuyendo a la escena y no estoy en la escena. Entonces es muy importante poner esa alerta en tengo que estar acá. Y si yo veo que me estoy yendo un poquito más adelante o me quedé, rápidamente volver a conectarme con lo que sucede, con la materialidad de la escena. Creo que una de las maneras de volver a la escena cuando uno registra que se está yendo es realmente conectar con el otro, porque cuando uno conecta con la mirada del otro, inmediatamente lo trae a algo que está percibiendo en el momento y que uno no puede evitar registrar. Cuando uno está muy metido en sus pensamientos, es muy probable que la mirada se vaya a otro lado y que no se genere ese intercambio desde la emocionalidad y desde lo que están construyendo juntos. No ignorar nada y seguir el giro inesperado. Bueno, esto ya lo había mencionado antes de alguna otra manera, pero en realidad a veces pensamos que el avanzar es avanzar como sea y en realidad los detalles hacen que la escena después tenga de dónde tirar. Digo, cuando es como ir dejando como migajas, fui dejando migajas y de eso es que voy a retomar y voy a poder volver a trabajar. Cuando un público ve que los artistas, los improvisadores, sacan un montón de cosas de la galera, mencionan un montón de cosas y después no las retoman, el, el público lo nota. Se da cuenta que sacaron un montón de cosas que después no conectaron. De hecho, es cuando un artista de la interpretación logra hacer como retomar y traer a la memoria
un montón de cosas que no se habían utilizado y lo usa como remates, esas cosas son las que generan más risas, que generan como más emoción y más admiración en un público. Es como... Y además los hacemos pensar también a ellos y no los consideramos como un público que solamente necesita remates de chistes simples. Ellos están haciendo el recorrido con nosotros y están tratando de encontrar esas conexiones constantemente y se preguntan las mismas cosas que nos preguntamos nosotros acerca de la escena. Pero para poder preguntarse cuáles son esas cosas que no sabemos hacia dónde van y nos preguntamos, el público se está preguntando con nosotros y disfrutan de poder hacer el recorrido de la misma manera que lo hacemos nosotros cuando estamos improvisando. Muchos cuerpos, una sola mente. Muchas compañías de improvisación lo que hacen es generar grupos que entrenan juntos. Entonces empiezan a tener como la experiencia de haber trabajado juntos. Pero el improvisador que tiene el ejercicio, que ya hizo el ejercicio, que ya tuvo muchas instancias de improvisación, va ganando en tranquilidad sobre el escenario y genera este tipo de vínculos con los demás que improvisa. Eh, cuando, cuando se genera una conexión entre una confianza que tiene que ver con todos los puntos anteriores, cuando realmente los intérpretes tienen la capacidad de estar en el momento, tienen la capacidad de conectarse entre ellos y de escucharse y de atajarse entre ellos, se genera una cosa de que la mente empieza a ser una, ¿sí? Es como, no sé, no sé, como esos equipos puede ser dentro de un deporte o que empiezan a funcionar como si fueran una entidad que es como si todos supieran exactamente dónde está el otro y por qué el otro está donde está. Eh, Se genera algo mágico, eso es lo que quería transmitirles. Uno empieza a reflejar y empieza a ser como un canal para reflejar las ideas del grupo. Yo sé exactamente dónde tengo que estar para que el grupo lleve adelante y haga avanzar la escena. Y no hay preguntas respecto de eso, porque empieza a ser como todo muy orgánico. Pero para eso los intérpretes tienen que estar muy, muy conectados entre ellos. Y una de las cosas más difíciles de la improvisación y del artista en general tiene que ver con el ego. Cuando yo, cuando yo estoy inseguro, cuando algo me genera ansiedad, se interpone el ego y lo que trato de hacer es volver a nociones preconcebidas, a los lugares donde yo creo que voy a estar más cómodo, pero la realidad es que eh, cuanto más trato de controlar, esto es algo que voy a mencionar después, pero cuanto más trato de controlar me aíslo y me salgo del grupo y dejo de fluir con el grupo y dejo de ser de contribuir para la escena, a contribuir a la escena. Esto de escuchar tu voz interior y tu subconsciente tiene que ver es un ejercicio que el improvisador tiene que desarrollar a lo largo de su entrenamiento, pero que es una de las primeras cosas que le empiezan a surgir a las personas que nunca improvisaron. Cuando uno nunca improvisó, lo que empieza a sentir es que surgen un montón de cosas en los momentos clave que uno descarta, que uno dice, no, no, ¿por qué? Porque hay como una racionalidad que me dice qué es lo que debería hacer. El improvisador empieza a confiar mucho más en que hay una parte inconsciente de todas las conexiones y vínculos que hace la mente en el momento, que es mucho más rico, que es mucho más espontáneo y que de esas cosas, por ridículas, absurdas o inusuales que sean, probablemente salga algo mucho más enriquecedor para la escena que las cosas lógicas o los giros típicos en una escena. Bueno, y acá está lo de tomar elecciones inusuales. De ellas resultan las escenas más interesantes. Por eso es que necesito escuchar esa voz interior. Pilar 6, conciencia del entorno. Esto tiene que ver con la materialidad y muchas veces con los objetos imaginarios. Cuando uno improvisa, está trayendo todo el tiempo a la escena
espacios y elementos, objetos que no existen, que no están ahí, pero yo los tengo que hacer presentes. ¿Y cómo lo hago? Primera cosa es visualizar. Si yo visualizo al entorno, incluso a los objetos también, el público lo va a ver a través de mis ojos. Eso es potentísimo para el actor y eso para cualquier actor es súper importante. Pero en la improvisación, el improvisador que es meticuloso en cuáles son esos objetos que aparecieron en escena, en cómo manipularlos, y es específico en la manipulación de ese objeto, eh, logra que la gente vea lo que él está viendo. Eh, por eso es que hay que estar súper comprometido con lo físico y espacial y respetar las convenciones generadas, porque a veces uno piensa, bueno, la convención está generada entre los actores, pero no, no es solamente entre los actores. Nosotros acabamos de, si nosotros estamos improvisando y dentro de esa improvisación apareció una mesa sobre la que estábamos comiendo y estábamos, no sé, discutiendo y cada uno con el cuchillo y tenedor de costado. Hay un cuchillo y un tenedor, o sea que si llegamos a que se complique la escena o lo que fuera, tenemos que saber que existe ese cuchillo que está arriba de la mesa y que si nos queremos ir a agarrar a cuchillazos, el cuchillo ya está arriba de la mesa. Pero además, esa mesa está ahí y si nosotros seguimos avanzando en la escena y automáticamente después pasamos no sé, hablar de lo que fuera, fuimos a la puerta y volvimos, y uno de los actores pasa por el medio de la mesa, hay algo que el público, al público no le va a cerrar. ¿Por qué? Porque ellos fueron parte de la convención, ellos vieron esa mesa, nosotros los llevamos, los hicimos hacer el camino de visualizar esa mesa y luego, luego rompimos ese, esa convención que habíamos generado. Entonces, respetar las convenciones que generamos y ser lo más meticulosos posibles en eso. Y hay algo que tiene que ver con que los entornos no son los mismos si el espacio es enorme, si el espacio es público. Todas esas cosas generan que las escenas sean distintas. Si yo estoy en un espacio en el que no me puedo mover y tengo a las personas cerca, voy a hablar de una manera diferente, mi gestualidad va a cambiar. Y si estoy hablando con alguien que está súper lejos, es muy diferente. Si es una iglesia y hay una cosa como de la ceremonia, o si estoy tirado viendo televisión en un sillón. Digo, es importante hacerse cargo y que eso afecte la actuación también. Es hacerse cargo un poco de lo que uno, las propias propuestas. La búsqueda de la verdad. Hablar de verdad en teatro a veces resulta como extraño, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, nada, si en realidad es todo ficticio. Pero estamos hablando de una verdad que la vamos a encontrar cuando realmente la creamos nosotros. O sea, cuando realmente nos hagamos cargo de esa verdad y la llevemos adelante con verdad nosotros mismos. Eh, y eso tiene que ver con la honestidad. Cuando uno, cuando uno hace propuestas que son realmente honestas, que muchas veces las propuestas más honestas también son súper simples, esto genera, es mucho más efectivo. Eh, a veces en la búsqueda de cosas fantásticas o brillantes y demás, y siendo como pretencioso en querer lograr algo fantástico, me pierdo de lo simple que a veces es mucho más potente. Bueno, después retomo los otros puntos, pero en el caso de la comedia, por ejemplo, suele pasar que eh, la mejor manera de hacer comedia, la mejor manera de hacer reír, no es siendo cómplice de ese chiste yo mismo, sino tomándomelo en serio. O sea, cuanto más cómica, cuanto más comedia hay, más serio tengo que, y más involucrado tengo que estar en esa verdad. Entonces, a veces se confunde comedia con yo estar también en el mismo, de la misma manera que uno espera que reciba la comedia del público, y en realidad yo tengo que estar metido en lo mío, y cuanto más metido, esto tiene que ver con, no sé si alguno tiene, probablemente yo puedo pensar en un tío mío que cuando cuenta un chiste lo cuenta súper serio y no se ríe, ni se le cambia ningún gesto de la cara. Esos son los chistes más interesantes, no el chiste del que me estoy riendo y el que yo ya le estoy diciendo dónde y cuándo se tiene que reír el otro. La comedia surge de, de algo verdadero, de lo espontáneo, de lo que uno, de la verdad del personaje, pero también del actor en escena. Cuanto más trato de controlar,
más lo pierdo. Acá viene especialmente con el tema de la risa en la improvisación. Muchas veces cuando trato de ser gracioso o inteligente deliberadamente, lo que estoy haciendo es querer decirle al público cuándo y dónde se tiene que reír y cómo tiene que ser ese efecto. Y en realidad uno no sabe en una improvisación cómo va a ser la escena y si realmente va a resultar, porque puedo hacer exactamente la misma situación o muy parecida, y va a depender muchísimo del momento, de cómo se relacionen los personajes y cómo sea ese público. Entonces, yo necesito soltar ese control y cuando lo suelto, aparecen otras cosas que tienen más que ver con encontrar patrones, conexiones. O sea, conecto un montón de cosas y después empiezo a encontrar patrones que me llevan hacia adelante. Y de esos patrones surge la comedia, que surge de la escena misma y no porque yo lo induje y hasta le hice un guiño al público para decirles, bueno, acá se tienen que reír. No tratar de ser gracioso, esto ya lo dije. Bien, el verdadero humor, esto es como un poco un resumen de lo que les acabo de decir. El verdadero humor no surge de sacrificar la realidad de un momento para irrumpir con un chiste, sino de encontrar el chiste en la realidad del momento. ¿Qué pasa? Muchas veces, ante la inseguridad de no estar logrando un feedback, una respuesta del público, suele pasar que terminan apareciendo los remates de los chistes y en realidad el chiste va a aparecer de la realidad misma y de esa verdad de la escena, por simple que sea. Y el pilar 8, que es el último, es hacia adelante. ¿Por qué? La improvisación tiene que avanzar. Si se queda siempre dando vueltas sobre la misma cosa y no avanza, no prospera la escena, no termina como de resolverse ese juego que se generó internamente. Entonces, estos son algunos de los consejos como para que esto no suceda. Evitar la exposición, mostrar y no decir. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces el improvisador lo que suele hacer es tener una idea y empieza a hablar de esa idea y empieza a problematizar sobre esa idea, pero no lo lleva al cuerpo, no lo lleva a la acción. Entonces, es importante tomar, sería como el cuarto punto, tomar la opción activa para avanzar en la acción. Tiene que ser, tengo que llevar esas ideas y esa exposición a la acción, que es mucho más potente. De hecho, muchas veces la acción en la improvisación antecede a la idea. Yo empiezo a hacer y luego de esa idea empiezan a surgir cosas, como por ejemplo, no sé, empiezo a golpear la mesa y de eso empiezo a decir, no, estoy martillando, estoy construyendo un... Y en realidad por ahí empecé a generar el movimiento para accionar, para estar en movimiento. Y ese movimiento se traduce en ideas y se traduce en pasos hacia adelante. Eh, no llevarse por lo que creo que espera el público, que es un poco lo que les decía antes. Y tampoco está bueno subestimar al público. Pensar que el público quiere cosas simples o quiere el remate fácil. Cuanto más el público registra que nosotros estamos queriendo hacerlos reír intencionalmente, más reacios se van a poner y más nos van a desafiar. Ah, sí, ¿vos crees que yo soy así de fácil? A ver, haceme reír. El desafío del público es muy normal, especialmente cuando es evidente lo que está queriendo lograr el actor con una intencionalidad. En cambio, si el actor está realmente metido en la escena, el público se vuelve cómplice en contestar esas preguntas con ellos. Iniciar escenas en el medio. Esta es una idea que tiene que ver con que no hace falta hacer toda la introducción de cómo llegamos hasta acá. La mejor manera de improvisar es ya estar en el medio y que ya estén claras, que quizá el conflicto ya esté dado, que ya estemos en la mitad de una discusión y no un hola, ¿cómo estás? Y bueno, recién nos encontramos y entonces, no, alcanza con el intercambio de las primeras tres frases por lo general, a veces empieza mucho más lento, pero con improvisadores experimentados lo que suele pasar es que en las tres primeras frases, en las tres primeras frases o acciones, se introduce cuál es el conflicto, cuál es el vínculo y ya está sucediendo, no es que tiene que llegar la escena posteriormente, porque eso lo hace tedioso, hace perder la atención y hace que sea larguísimo. Ser específico, esto ya les había hablado, cuando uno va a lo específico hace avanzar las cosas porque hay de dónde agarrarse y
y esto hace que estemos dando, siguiendo el camino que nos está marcando la escena. Eh, Mantener la acción en el presente. Esto tiene que ver no con el punto anterior que decíamos de que el actor esté en el presente, sino que la acción en especial no tenga que ver con hablar de cosas que pasaron, que no están pasando en el momento, porque la acción está puesta en la palabra y no en lo que está aconteciendo. No hablar de cosas, por ejemplo, que están pasando en un espacio que no es escénico, porque en realidad, si estamos viendo esto, lo que queremos ver es lo que sucede y verlo nosotros, no que nos cuenten lo que está pasando en otro espacio, porque en todo caso el público se tendría que trasladar allá y no es una película. Entonces, mantener la acción en escena y mantener eso activo, no solo en palabras. Y en cuanto a los silencios suelen generar, especialmente cuando uno no tiene tanta experiencia, cuando hay inseguridades o cuando uno tiene esta idea de avanzar, se genera mucha ansiedad y muchos improvisadores lo que suelen hacer es tratar de responder lo antes posible y a veces, o en muchas ocasiones, es interesante dar lugar al silencio. El silencio, como como también es una acción, es un accionar y es un accionar súper valioso para el actor, también puede aportarle a la escena un avance hacia adelante. Puedo en ese momento realmente reflexionar y exponer mi reflexión acerca de la propuesta o de lo que acaba de pasar en la escena o de lo que está aconteciendo para que realmente mi respuesta sea reflexiva y sepa para dónde ir. No siempre uno tiene la respuesta inmediata y si amerita un silencio, convertirlo en una acción, convertirlo en parte y hasta agregarle un movimiento, o sea, el silencio puede ser verdaderamente expresivo. Cuando uno está acostumbrado a que la improvisación vaya a mucha velocidad, a veces es como uno agradece el silencio. Cuando uno está mirando una improvisación y ven pa, 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 y de repente uno se queda, es como, bueno, hasta el público puede respirar. Entonces, bueno, permitirnos, especialmente cuando es necesario, cuando lo necesita el actor y lo amerita la escena. Después de haber hablado un montón, que yo sé que a veces hablo rápido, pero espero que haber podido transmitir un montón de cosas. La realidad es que de todos estos puntos que expuse antes, la realidad es que se podría hablar sobre cada uno una clase entera. Y hay muchísimos ejercicios para trabajar cada una de estas partes de la improvisación para poder concientizarlo. Pero bueno, quiero hacer una reflexión final, que esto tiene más que ver con una opinión mía. Y bueno, la primera reflexión que quería invitarlos a hacer es que, bueno, que la improvisación es algo que se puede aplicar, y ahora estoy pensando, se puede aplicar a los artistas en general. La improvisación es una herramienta para problematizar lo que tenemos enfrente y siempre es enriquecedor utilizar todas estas herramientas en cualquier arte que sea por ejemplo, una jam session que también tiene mucho de improvisación. Hay que ver cuáles son las cosas básicas como para que la improvisación funcione, si son varios artistas, cuáles son las reglas que no pueden faltar para que esa improvisación, especialmente si es comunitaria y si es entre varios, se pueda dar y después ver cuáles son las otras cosas que pueden ir variando y hasta dónde se puede tirar para un lado o para el otro. Pero me parece muy interesante, sea cual sea la rama artística en la que se desempeñen, o incluso si no es artística, empezar a pensar, bueno, ¿en qué momentos es que necesitaría tener más entrenado mi eh, mi capacidad de improvisar? Eh, bueno, en tiempos de pandemia, la realidad es que cuando estuve bajando al PowerPoint y al papel un montón de todas las cosas con las que vengo trabajando hace tantos años, me di cuenta bueno, que estos tiempos de pandemia, estos tiempos difíciles que estamos viviendo, eh, hicieron que la improvisación esté muy en el centro
A veces uno piensa en la palabra improvisado como si fuera, bueno, lo hice así nomás. Y en realidad yo creo que es un recurso súper necesario para tiempos en los que el plan establecido o lo que nosotros considerábamos que era el orden en el que se iban a dar las cosas, el plan se cayó. No funciona más, no está más, y no puedo hacerla, o quiero hacer las mismas cosas, pero bueno, tengo que encontrar otra manera de llegar a completar esto, o tengo que cambiar, y quizás en esos momentos es cuando me doy cuenta quiénes son las personas con las que realmente puedo trabajar y que pueden complementarse conmigo y aprovechar lo que sí tenemos en el momento, lo que sí me da la escena. Eh, y bueno, esto obviamente aplicado a la vida, que tiene que ver con esto, ¿no? Que la vida no está guionada, que, o sea, nosotros podemos pensar que si hacemos una rutina y hacemos un plan y cumplimos con un montón de cosas que nos planificamos y nos ordenamos, ya nada se sale de ese curso y en realidad todos los días tenemos estímulos y cosas que resolver, ¿no? Desde, no sé, la clave del banco que no me entra, entonces quería hacerlo en un segundo y tardé 1.000.000 de años, o la conexión de internet, que en estos días es una cosa que, bueno, funciona, no funciona, digo, hay un montón de variables. Y bueno, uno tiene que empezar a adaptarse y a trabajar con lo que sí tiene. Y uno empieza a ver como el otro lado cuando es un buen improvisador. Bueno, y como filosofía, me parece que la improvisación como forma de vida, como filosofía, creo que nos da mucho aire y nos da una visión del mundo mucho más positiva. Nos da la posibilidad de ver, sí, de ver escenas, de ver posibles resultados en lugares donde por ahí otra persona diría, no, se acabó, se terminó, no queda otra, esto es lo peor que podría haber pasado. Y bueno, nada, es realmente encontrar la alternativa. Y también me parece que tiene que ver con una manera de vincularse, ¿no? Desde la escucha, desde la empatía y desde el construir juntos. Y entender que, y esto en estos tiempos de pandemia se está viendo más que nunca, entender que está bueno desarrollarse individualmente, entrenar, tener nuestro propio desarrollo, pero que cuanto más brilla el grupo, más brillamos cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, eh, voy a habilitar, después de esta reflexión, quiero habilitar un espacio para que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte que quieran hacer, que bueno, nada, que va a ser súper bienvenido. Vamos a habilitar el chat para que lo hagan. Eh, Así que si quieren hacerme alguna pregunta, acá estoy. A ver, voy a abrir el chat acá. A ver si veo. Ok. Bueno, veo que no veo ninguno que esté escribiendo. ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? ¿Algún ejercicio? Ok, bueno, a ver. Gracias, Ceci. Aplausos virtuales. Gracias, Nico. Bueno, a ver, algún ejercicio. Un ejercicio muy interesante que tiene que ver que es muy bueno para, para trabajar en grupo, que sea el grupo que sea, no necesariamente teatral, tiene que ver eh, con la conexión entre palabras. Estos, los que hayan tenido alguna experiencia en grupo teatral, seguramente lo deben haber hecho, pero es un muy buen disparador. Cuando uno dice una palabra y el que sigue dice una palabra que se conecta con esa y el que sigue una palabra que se conecta con esa. Y así lo que se genera es una conexión de un montón de palabras, porque cuando yo elijo una palabra, lo que voy a hacer es conectarlo lo más rápidamente posible con lo que el anterior participante dijo. Y el siguiente va a conectar con la mía, que no necesariamente tiene conexión con lo anterior. Pero se empieza a generar como no es familia de palabras, pero una cosa como eh, que uno podría empezar a encontrar conexiones entre la primera palabra y quizá la quinta, se empiezan como a generar conexiones entre todo eso.
Y esos serían los patrones. Entonces, desde ahí se empieza a generar una temática sobre la que trabajar. Y de ahí se puede empezar a improvisar escenas. Es un ejercicio súper simple que hace que no tengamos que pensar cuál es la temática, sino que surja de la conexión de todas las ideas y la vinculación espontánea del momento. Gracias, Ceci. Gracias, Malu. Eh, Hola, buenas tardes. Te quiero pedir un ejemplo de cómo para poder manipular y controlar los objetos al momento de improvisar. Bien, eh, suele pasar mucho en las improvisaciones que la gente no le da el tiempo necesario a pensar qué tamaño tiene, o sea, qué tamaño tienen las cosas. A ver, si nos, si ponemos toda nuestra atención en manipular específicamente cada cosita, nos vamos a poner la atención en un lugar donde no tiene que estar. Pero la realidad es que no es lo mismo sostener una pelota de tenis y no es lo mismo el peso de una pelota de tenis que si es una pelota de básquet. Y no es lo mismo si yo le tiro una pelota de básquet a alguien que si le tiro una pelota de tenis. Entonces uno empieza a y lo que suele pasar es que, por ejemplo, si yo le tiro la pelota de tenis a alguien, y acabo de decir, es una pelota de tenis, mostré el tamaño y todo, le tiro una pelota de tenis, y la pelota de tenis tarda mucho menos en llegar que lo que tardaría una pelota de tenis, que todos de alguna manera intuitivamente sabemos cuánto es, hay algo raro, porque el otro tiré la pelota y ya la atajó. Hay algo que el público ve enrarecido. A menos que después eso sea parte de que, bueno, nada, tengo un superpoder. Pero digo, hay algo de la verdad de la escena que tiene que ver con que nosotros tenemos que estar pudiendo ver ese objeto. Si nosotros lo vemos, vamos a poder manipularlo mucho mejor. Después uno aprende a ser cada vez más detallista o meticuloso, pero lo importante es poder verlo. Si yo no lo veo, estoy agarrando y digo, bueno, no sé, tengo una pelota en la mano y la mano está completamente cerrada y la gente sabe que no puede entrar una pelota ahí, a menos que sea una canica. Entonces, eh, nada, es algo que vamos construyendo y ahí es donde se dan los acuerdos y es donde la gente acuerda ver lo que yo estoy viendo. Y los invito a ver conmigo la misma película, la misma escena. Sí, Diego, habilítalo. Decime. No, la pregunta es, viste que vos, hablando de los 8 pilares, o Mm, sea, es una muy buena guía base para que la improvisación fluya, para que las cosas funcionen. A sí, mí lo que me pasaba cuando improvisaba o cuando veía improvisaciones era muy complicado los cierres de la improvisación. O sea, a mí siempre me decían, vos tenés que tratar de que cuando estás improvisando te vayas en un punto que al público que lo está mirando lo deje y no que le resuelvas la acción y que se desinfle y termine desinflado el tema. Entonces la sí, pregunta es, entiendo. ¿cómo se identifica ese lugar para decir, bueno, hasta acá y acá la cierro para digamos, darle forma a ese final también? Bueno, eso va a depender mucho, Diego, la situación en la que uno esté improvisando. Una cosa es, por ejemplo, en una clase que, no sé, digo, también tiene que ver con los tiempos de la clase, pero cuando uno improvisa, por ejemplo, no sé si conocen Mosquito, por ejemplo, es por decir, un grupo de improvisaciones que está hace mucho tiempo acá en Calle Corrientes. Eh, lo que suele pasar es que, o, o sea, la resolución como pensamos en un cuento no se da de la misma manera en una improvisación. Generalmente las improvisaciones terminan en un momento álgido, que es un poco lo que vos decís. La realidad es que es bastante intuitivo eso. Y cuando se empiezan a generar dentro de estas compañías, lo que hacen es, pasan de una improvisación a otra y generalmente los remates se arman entre varios, entonces no es que es tu responsabilidad y vos tenés que planificarlo. Creo que cuando uno descubre un poco lo que yo les decía ¿vieron que en un momento les hablé de encontrar el juego dentro de la escena? No sé, por ejemplo, te doy un ejemplo, no sé, hay un grupo de gente que se presenta para un casting eh,
y están todos ahí súper nerviosos y empiezan a tener todo un diálogo y de repente uno empieza a indagar en el otro y a preguntarle no sé qué cosa y encuentra una manera de anularlo y decirle, no, vos no deberías estar acá. Y entonces se empieza a dar un juego de que como este responde, hablan, qué sé yo, y este dice, no, sí, la verdad que me tendría que ir, se va, lo que empieza a darse es que el segundo, ¿cómo se dice? Sí, de los que quedaron, empiezan a hablar entre ellos y empiezan a autoeliminarse. Entonces el juego está planteado. ¿Cuándo termina la escena? Cuando queda uno. O cuando quedan dos y no sé. Pero digo, el juego es el que te va a marcar cuál es la resolución. No sé si se entiende, pero requiere mucho entrenamiento poder ver esas cosas. O sea, y dejar que sucedan, ¿no? Porque cuando uno empieza a controlar, por ahí no entendí el juego, entonces me están echando y no me quiero ir. Entonces, la improvisación de que se fueron eliminando, bueno, el juego es eliminar uno a uno. Entonces, bueno, se ponen todos contra uno, eliminan a uno. Se ponen todos contra uno hasta que quedó uno. Y cuando quedó uno ya está, terminó la escena. No sé si responde tu pregunta, Diego. Igual va a tener mucho que ver con la situación y con el tipo de improvisación, pero me parece que por ahí va la respuesta. Porque a mí mi miedo era ese, uno de los miedos, el cierre en la improvisación y después que al no poder darle ese cierre, me pasa que muchas veces estoy mirando y es una espiral que vuelven a lo mismo por no poder cerrar. Entonces entran en ese círculo de Mm. estirar la improvisación y volver a lo mismo y no poder darle el cierre. Pero está respondida, hay que sentirlo y No, igual lo que acabas de decir tiene que ver con otra cosa y tiene que ver con no estar avanzando. Cuando la improvisación se vuelve una espiral y vuelve sobre lo mismo y no avanza hacia ningún lado, hay algo que no se está dando. O sea, hay algo de la construcción que no se está descubriendo. Porque un poco lo que yo les planteaba hoy es que hay que descubrirla a la escena, no llevarla. ¿Se entiende? Es como sí. van a ir apareciendo esos pasos para el desenlace. Pero no necesariamente o sea, en una improvisación no es necesariamente como en una historia una conclusión de, bueno, y terminó o súper mal, pero hay un momento en el que, bueno, nada, ya está, ya se dijo todo lo que se tenía que decir y por ahí quedaron como a mitad de pelearse y termina ahí. Digo, hay una cosa medio intuitiva de dónde es que ya no la vamos a poder seguir haciendo avanzar más. Ya avanzó lo que tenía que avanzar y la escena fue y contó lo que tenía que contar, listo, se terminó. No funciona de la misma manera que una historia si fuera guionada. Bien, 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 bien. Bien. Bueno, me están acá diciendo por cucaracha que tengo que ir cerrando. Así que eh, ahí estoy viendo, leyendo alguno. Hace el apoyo, la escucha. Buenísimo. Bueno, y para cerrar, después de estas preguntas, les quería comentar eh, a nuestros alumnos, pero también a los que se sumaron a esta charla, que se lo súper agradezco. Gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, contarles bueno, que este año la Academia OTM está haciendo Despertar de Primavera. Ya tenemos a muchos de nuestros alumnos acá sumados y nos estamos reuniendo ya los sábados de manera virtual. Cuando recuperemos nuestro espacio presencial, los ensayos van a ser en Cultural Vivo, en Palermo, es un lugar hermoso. Los ensayos son de 10 a 13:30. Vamos a estar trabajando, así como ya estamos trabajando los sábados virtualmente y adaptando un montón de contenidos, la parte vocal, la parte teatral y de movimiento. Eh, y queremos contarles que, bueno, que este espacio ya comenzó, que ya está en movimiento, que está avanzando, como venimos diciendo, y como buenos improvisadores hemos adaptado muchísimos de los contenidos a lo virtual y haciendo todo lo posible para que sea nutritivo. Pero bueno, el espacio sigue abierto si se quisieran sumar o si saben de alguien que pueda estar interesado en sumarse. Bueno, el estreno va a ser en noviembre y quizás compartirles que nuestra propuesta pedagógicamente es trabajar con cada uno en particular. Es una propuesta
mucho más de capacitación de artistas y no solamente de montaje. Obviamente vamos a tener un espectáculo en noviembre que va a ser hermoso, eso no tenemos ninguna duda, pero nuestra intención es que los artistas y las personas que pasen por esta experiencia se lleven una capacitación como artistas en todas las disciplinas, sea el nivel en el que estén. Pero bueno, hay como todo un planteo pedagógico detrás de esto y muchísimas ganas de trabajar. Así que si saben de alguien o si están interesados, están invitados. Y dicho esto, acá están, les dejamos los contactos si quisieran sumarse a las redes sociales o si quisieran comunicarse con nosotros, estamos disponibles. La próxima semana tenemos a Pablo Viña, nuestro director de orquesta y director del área musical, que va a estar dando una masterclass acerca de la voz del artista de teatro musical, así que ya la vamos a estar promocionando en las redes y están invitados también a participar. Y dicho todo esto, nada, les deseo lo mejor, que vayan a comer y gracias por estar del otro lado y por los lindos comentarios. Les deseo lo mejor. Adiós. Chau, chau.